Muy buenos días nuevamente a las 10:31. Como hemos venido anunciando en la mañana, ya está aquí en los estudios los ejecutivos de inversión inmobiliaria, don Gerardo Fett. Buenos días, don Gerardo. Buenos días, don Hugo. Buenos días, Andrés. Bienvenido. Muchas gracias. Una vez más. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Vamos a saludar muy afectuosamente a don Andrés Duval Kunkel. Don Andrés es ingeniero agrónomo. Don Andrés, con más de 20 años de experiencia en el proceso de planificación territorial y normativa sanitaria. ¿Es así, don Andrés? Así es, muy buenos días a todos los auditores de Radio Musicop. Gracias por invitarme a este programa que es muy interesante y para tratar estos temas que son de muy contingentes sobre todo. Exactamente, sí. Cuenta con una larga y prestigiosa carrera en el SAC, entidad que además dirigió en la región entre los años 2014 y 2018. Una autoridad ex-autoridad nos visita, ¿eh? Así que vamos a dejar al ejecutivo y representante legal Gerardo Fett Ribano para que converse en profundidad con nuestro invitado de hoy. Gerardo, usted tiene la palabra, estimado amigo. Muchas gracias, querido amigo Hugo. Bueno, reitero, muchas gracias a Andrés por tener esta deferencia de venir a acompañarnos y a contestar un poco nuestras inquietudes que tenemos con respecto al tema que hemos venido tratando en las últimas semanas, que es los loteos, las divisiones de parcelas con superficies mínimas de 5.000 metros cuadrados. Hemos estado tocando el tema ya que vemos el masivo éxodo, ¿no es cierto?, de santiaguinos que llegan a nuestra región, también a nuestra ciudad, y nos preocupa la pérdida de terreno productivo en nuestra zona, que es principalmente agrícola, ganadera, pero también no podemos cerrar los ojos a este fenómeno que se llama, que le han puesto el nombre de ruralización, que es el fenómeno opuesto a urbanización y que lo estamos viendo día a día cómo se incrementa. Las cifras ya hablan de más o menos 500.000 personas que, ¿no es cierto?, han dejado la capital, principalmente las regiones de Valparaíso y O'Higgins, pero ya vemos cómo se incrementa, ¿no es cierto?, la llegada a nuestra región y también a la Araucanía. Don Andrés Duval fue, ¿no es cierto?, director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, que es una entidad que justamente ve las subdivisiones de terreno, y por lo mismo queremos escuchar un poco, Andrés, cuál es tu visión al respecto, qué te parece este fenómeno que está sucediendo, y bueno, también un poco la idea es democratizar este tema de las parcelas. Bueno, por lo mismo queremos escuchar un poco tu opinión, Andrés. Bueno, efectivamente, este es un tema que se está produciendo ya hace un buen tiempo y se ha aumentado mucho más ahora con el tema de la pandemia, podríamos llamarlo, porque efectivamente la gente se ha dado cuenta, sobre todo en los núcleos urbanos de mayor importancia, que se puede trabajar fuera de la casa, digamos, o desde la casa, y la casa puede estar en cualquier parte, digamos. Hoy día la tecnología lo permite y eso ha aumentado, como tú dices, probablemente la demanda por este tipo de propiedades, ¿ya? Que si bien es cierto, en principio son propiedades fuera de los núcleos urbanos, específicamente el tema que hoy día nos referimos, son propiedades que efectivamente cumplen con una situación de que a mucha gente le agrada, que es vivir un poco fuera de los núcleos urbanos, en el campo, podríamos llamarlo así. Y ha habido un aumento explosivo efectivamente de lo que son los subdivisiones primero y después los proyectos de loteo. ¿Ya? Eso es evidente, hay proyectos de loteo muy bien desarrollados en el sentido con mucha proyección, con mucha urbanización, y por otro lado también está la venta, podríamos llamarlo así, parcela a parcela, que también se da. Claro. Perdón, Andrés, justamente te quería colocar un tema, es que justamente cuando tú hablas de urbanización, hay un terreno tan líquido en este momento que algunos dicen que al aumentar la urbanización en el loteo, justamente tienes el problema para la aprobación a futuro de entidades como la CONAMA, por ejemplo, que podrían intervenir en esto. Exactamente. Lo que pasa es que hay que tener claro que la Ley General de Urbanismo y Construcción establece el impedimento que fuera de los límites urbanos se desarrollen o se establezcan centros o núcleos urbanos. Claro. Ya, eso está
prohibido hoy día. A menos que, y ahí están las acepciones que tiene, cuente con los permisos correspondientes para, en el caso, por ejemplo, de centros o poblaciones con ciertos mínimos de tamaño de vivienda, por ejemplo, Ya. y con una cantidad mínima de viviendas que sea un proyecto prácticamente Más tipo acotado. social. Ya. Ya, en ese aspecto sí se pueden, digamos, desarrollar esos proyectos con la autorización, obviamente, del MIMBU, del Ministerio de Vivienda, perdón, y con los permisos aledaños correspondientes que tienen que darlos primero el Servicio Agrícola y Ganadero a través de los informes favorables para la construcción, y por otro lado los municipios que finalmente son los que te autorizan todo este tipo de proyectos. Entonces es re importante saber que hoy día hay excepciones que la ley permite y otras cosas que no están permitidas, ¿ya? Claro, pero mira, justamente con lo que tú hablas, Andrés, del IFC, es muy acotado porque, claro, por ejemplo, tú podrías pedir un informe favorable de construcción para hacer, ¿no es cierto?, un núcleo urbano, o sea, un núcleo, ¿no es cierto?, de viviendas sociales. Así es. Ya, y tiene la limitante que se puede gastar hasta 1000 UF. O sea, estamos hablando de 30 millones para un terreno, para, ¿no es cierto?, para la casa, pero con esto deja fuera justamente a las personas que están viniendo a la ciudad, a las ciudades, y que normalmente son personas hoy día millennial, ¿no es cierto?, personas profesionales jóvenes, y personas que con rentas que fluctúan entre los 700 y el 1,5 millones. O sea, no es gente extremadamente pudiente, no es gente que está viniendo a tener una segunda vivienda. Son personas, como bien decías tú, que vienen a vivir, descubrieron el teletrabajo y quieren vivir en zonas más agradables, ¿no es cierto?, y justamente son entre esas nuestra región. Entonces, claro, existe la posibilidad de hacer estas divisiones, la ley te faculta, pero es muy limitada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, qué pasa incluso con loteos hoy, que se habla tanto que no se van a permitir mayores a 79 unidades? O sea, mucha gente habla muchas cosas, pero hay mucho desconocimiento todavía de esto. Así es, mira, bueno, efectivamente, y es el rol de la autoridad informar, yo creo. Han habido, y principalmente hoy día, toda la información que se está viviendo, se está conociendo, es producto de los problemas que se han suscitado. Hay temas emblemáticos hoy día, como por ejemplo lo que pasó en Panguipulli, Claro. con Bahía O en Panguipulli, Trancura. o en Trancura, con varios proyectos que se estaban desarrollando ahí, que fueron justamente objetados y que fueron finalmente sancionados, y que fueron... la Contraloría tuvo mucho que decir ahí al respecto, y que tiene que ver con estas urbanizaciones que se dan. Si bien es cierto, hoy día la ley es clara, y en ese aspecto no hay que perderse. O sea, hoy día la ley que permite la subdivisión hasta media hectárea sin cambiar de uso de ¿Y eso suelo, no tiene límite? hoy día, o sea, en el fondo, el decreto 3516 del año 80, es muy antiguo, no tiene límite respecto a A la la cantidad, al cantidad, número. pero tiene que ver con la subdivisión exclusivamente, no tiene que ver con los niveles de urbanización. Claro. Pero, por ejemplo, perdón, Andrés, por ejemplo, claro, tienes razón tú. O sea, si yo voy y me compro un campo de 400 hectáreas, haciéndolo bien, dividiendo en 5.000, podría ir y sacar 800 parcelas. Bueno, da lo mismo el número, pero claro, después el ente que te regula el tema de los caminos, hablemos del tema de la urbanización, lo que estamos hablando, hay que hacer caminos, luz y agua, ¿cierto? En el tema de los caminos, después tú lo haces eso con CONAF. CONAF es otro ente gubernamental que interviene y que te autoriza los caminos, ya sea los caminos, ¿no es cierto?, para despejar algunas áreas, que es el plan de manejo, ¿no es cierto?, para talar árboles, pero también existe el de obras civiles, que se te faculta solamente para los caminos. Tú podrías tener un loteo el día de mañana, y yo lo veo mucho hoy en día en publicaciones que hay principalmente en la Araucanía y en la zona norte, que se vende mucho con factibilidad. Eso quiere decir que solamente la persona divide el terreno, hace caminos, pero ya no coloca ni luz ni agua, porque justamente está escapando un poco al tema de urbanizar demasiado el proyecto, para escapar de estas futuras, ¿no es cierto?, regulaciones. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de forma inteligente? Porque además se le está dando poco desarrollo a los loteos que se están vendiendo producto de lo mismo. Entonces estamos entrando en una paradoja al final. Sí, bueno, yo creo que primero hay que pensar que tiene que haber un cambio normativo, tiene que haber un tema regulatorio que debe definirse nuevamente, estudiarse
justamente porque esta es una necesidad que nació ahora y que probablemente en gran parte no esté cubierto por la norma, ¿ya? Hoy día sabemos, porque no debemos perdernos, una cosa son las subdivisiones y otra cosa son los niveles de urbanización que van por otro camino, que están ligados en sí porque efectivamente también, o sea, un proyecto de este tipo que requiere un cierto nivel de urbanización tiene que pedir las autorizaciones correspondientes. Los municipios tienen mucho que ver porque efectivamente las viviendas, sobre todo, tienen que ser autorizadas, tienen que tener su permiso, ¿no es cierto? Claro. Su permiso de construcción. Y eso significa que le van a exigir como mínimo el tema del agua, el tema de la luz y el tema de la urbanización, sobre todo el tema del tratamiento de residuos. Claro. ¿Ya? Sin entrar todavía a un tema de calificación ambiental, que son proyectos de mayor envergadura. Aunque no te exige al medio ambiente, hoy en día para hacer un loteo no tiene esa exigencia. No. Para hacer un loteo hoy día no es exigente, pero hay ciertos niveles cuando tú llegas, porque la ley de calificación ambiental tipifica los proyectos y en algún momento dice desde aquí para adelante sí se requiere una evaluación, un estudio, una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Pero eso no está, en general los noteos no se requieren porque no tienen esa envergadura, pero pueden tenerlo y de hecho hay algunos dictámenes que dicen que deberían tenerlo, sobre todo por lo que pudieran establecerse los niveles de residuos que produzcan y que deberían ser tratados, ¿ya? Pero esos son, yo diría que son en el caso de loteos muy grandes, en el caso que se generen muchas viviendas, pero hay un límite ahí que está bien claro en la ley del medio ambiente. Ahora, hoy día, efectivamente, lo que estamos viendo más comúnmente son estos subdivisiones con proyecto loteo, que así se llaman. Hoy día lo que pasa por el SAC es una subdivisión de predio rústico, no es un proyecto de loteo, así se llaman. Y que efectivamente la autoridad en ese aspecto no puede conocer qué es lo que va a pasar después. O sea, si bien es cierto, puede más o menos establecer que ahí se va a generar un núcleo urbano si es que fueran muchos los lotes. O no, digamos, si fueran pocos. Ahora, perdona Andrés, también se da, y yo lo he visto, mi primer loteo lo hice a los 25 años, en el año 95, y claro, hoy en día, por ejemplo, tú tienes la problemática esta de que aparecen loteos enormes. En aquel entonces normalmente era la gente que trabajaba en la ciudad y que quería ir a vivir a las afueras, pero también te hace este componente que aparecen loteos enormes, pero yo lo veo con el tiempo y un loteo puede demorar décadas en tener un par de viviendas. Lo que se está dando hoy en día es la gente que quiere invertir también en terreno, pero no tiene la idea de construir en pocos años. O sea, lo está viendo más que nada como una inversión. Entonces está viendo mucho eso y también tú lo puedes ver, yo lo veo de la siguiente forma. Tú compras una parcela hoy en día, ¿no es cierto?, ponte tú 40 años, y con la plusvalía que tienen los terrenos, tú podrías estar pensando incluso en una futura jubilación. Te potencia mucho más comprar un terreno que estar, ¿no es cierto?, ya que se habla mucho hoy en día del tema de la AFP y el poco rédito que dan, es una muy buena inversión, un terreno para el largo plazo. Sí, efectivamente, yo también he podido observar eso, que incluso hoy día, con la facilidad que se ha dado con el retiro del 10%, mucha de la gente que ha retirado parte de sus fondos está invirtiendo en este tipo de proyectos. Si bien es cierto, claro, quizás no les alcance para la totalidad, pero sí les alcanza para hacer un buen enganche, para incluso pagar algún gran, digamos, una parte importante de este proyecto de inversión que tú señalas que pudiera ser a futuro. Esto se da igual que en muchos casos como lo que ocurre con los departamentos, se compran muchos para inversión, digamos. No pensando en habitarlos, sino que en el fondo pensando en que la plusvalía de los suelos, que efectivamente sabemos que sube, es algo es evidente, y ahí después más adelante me gustaría un poco detenerme en ese aspecto, porque el tema de la plusvalía hoy día es posible, digamos, desarrollar una inversión con este tipo de recursos. Claro, o sea, y justamente el tema de la plusvalía, como dices tú, es bien importante, y también el negocio ha ido variando con los años. Yo que partí hace tantos años atrás haciendo esto, normalmente este negocio se daba en personas que habían heredado un terreno, ¿no es cierto?, un campo del papá o del abuelo, y lo dividían y tenían un loteo en el cual era su proyecto de vida y podían seguir funcionando, ¿no es cierto?, por décadas, vendiendo 2, 3, 4 terrenos al año.
pero en cambio hoy en día ya hay empresas que se dedican a esto, por lo Así tanto es. los costos han bajado mucho y es muy fácil la inversión. Pero a la vez, como ha proliferado tanto, ¿no es cierto?, el tema de las parcelas, queda un poco la duda, ¿qué va a pasar cuando esto se norme? ¿Qué va a pasar con lo que ya existe? Solo por darte un dato, leía hace unas semanas atrás que el 48% de la región metropolitana está constituida en loteos, porque bueno, tú sabes que la región metropolitana no son solamente las comunas que están dentro del Gran Sí. Santiago, sino que tenemos, por ejemplo, Talagante, Calera de Tango, y justamente el 48% de la región metropolitana está subdividida en sitios de 5.000 metros. Por lo tanto, ¿qué se hace cuando ya esto esté normado para lo que ya existe? Mira, bueno, en general yo no sé qué va a pasar en el futuro, o sea, todo depende de cómo se establezcan la normativa, la modificación a la normativa. Obviamente que es algo muy apresurado decir qué es lo que va a pasar, pero en lo que siempre ha existido, digamos, en la regularización de las normas siempre se parte como que de cero, o sea, lo que está hecho hacia atrás es difícil que se modifique, digamos. Claro. Esa es mi opinión, digamos, que Es como lo probablemente que puedan. pasa con las leyes también, ¿no es Claro, en el cierto? fondo Penales la retroactividad de la norma de repente es aplicable y en estos casos no debiera serlo, digamos. Ahora, bueno, eso no implica que no se deba pensar en abordar el tema, porque el tema hay que abordarlo. El tema hay que abordarlo y yo creo que de una forma mucho más integral. O sea, nosotros uno de los pocos países que no tiene una ley del suelo. Exacto. Y la ley del suelo no solamente implica la protección de los suelos, sino también el uso de los suelos. ¿Y qué va a pasar también con el tema del agua ahora con nuestra También, convención? O sea que exactamente. es un temazo. Mira, hoy día yo sé que este es un tema que se está planteando a nivel de la nueva constitución. Es un tema que se ha levantado por muchos sectores, por muchos profesionales Y y además, grupos de perdón, que es un profesionales. tema transversal, porque Es un yo tema he transversal. escuchado gente, tanto convencionales de Chile Vamos, como de la Lista del Pueblo, etcétera, que están abordando este tema y tienen visiones muy similares. Sí, efectivamente yo creo que es algo que tenemos que abordar. Yo creo que es la oportunidad, ¿no es cierto?, de poderlo hacer, en definir a futuro, porque este es un tema de pensar Chile hacia el futuro. ¿Cómo lo vamos a hacer con respecto al tema del suelo? ¿Ya? Y el suelo en forma integral, o sea, estamos hablando, como te digo, desde la protección de los suelos, desde la calificación de los suelos, porque efectivamente los suelos se califican hoy día y se tienen que calificar de acuerdo a su aptitud, ¿ya? La protección, obviamente, del Estado por parte de aquellos suelos que están destinados principalmente a la producción agrícola, pecuaria y forestal, también tiene que estar definida claramente, o sea, porque hay que pensar que el futuro de la humanidad y el futuro de Chile depende mucho de la productividad de los suelos. Ahora que tú me estás hablando justamente de suelo y agricultura, se está hablando mucho últimamente del hidrógeno verde, ¿no es cierto?, que tiene un potencial enorme, ya sea en la zona norte, producto de la captación, ¿no es cierto?, de energía a través de energía fotovoltaica, ¿no es cierto?, y acá en el sur de nuestro país a través de la energía eólica. Por lo tanto, y está muy, muy emparentado con el tema de la agricultura, porque, bueno, tú sabes que podríamos tener una agricultura mucho más verde, producto de ¿no es cierto?, captar la energía y convertirla en energía verde. Y con hidrógeno, además, podríamos sacar, ¿no es cierto?, insumos para la agricultura, amoníaco, etcétera. ¿Se está viendo algo así en la región, tú que estás metido en el tema agrícola? ¿Se está hablando de esto? ¿Hay gente que esté conversando de esta, que es la energía del futuro, que es lo que viene? Mira, sí, o sea, más que nada es una realidad, diría yo, porque hoy día estamos viendo cómo proliferan los proyectos de aerogeneración, Y sobre todo. perdón, y tenemos además toda la parte geotérmica, que estamos tan cerca Claro, de la exactamente. cordillera, de nuestra cordillera. Eso obviamente que siempre va a depender de los estímulos que pudiera establecer el Estado en cuanto a la posibilidad de invertir en este tipo de energías limpias, ¿ya? Y que son una realidad. O sea, desde hace un tiempo la modificación de la ley eléctrica que permite incluso
tú generar tu propia energía, incluso inyectarla al sistema interconectado central y que efectivamente tú te retribuyan por eso. Eso fue gracias a un gran ministro que tuvimos, que fue el ministro Pacheco. Que la verdad que cambió un poco el estándar en cuanto a la regulación eléctrica. Y con el tema del hidrógeno, a ver, a mí me tiene muy entusiasmado. He estado leyendo, me he estado documentando un poco del tema y creo que viene una posibilidad enorme para nuestra región, que es agrícola ganadera. Exactamente. Y como te digo, o sea, si tú vas viendo y cómo se ha ido modificando el paisaje agrícola en zonas como Loncotoro, que hoy día hay una cantidad de aerogeneradores ahí que están insertos. Nosotros somos vecinos con un loteo al lado de estos aerogeneradores. Imagínate que están insertos en el mundo agrícola, porque los propietarios de esos terrenos son agricultores, claro, que efectivamente también, por lo que yo he conversado con algunos de ellos, han aumentado sus ingresos producto de que efectivamente están haciendo también uso de esta garantía o esta facilidad. No, finalmente es cierto, no ocupan mucho espacio. Claro. Pero sí le significan un importante, fuerte ingreso. Viene un mundo nuevo porque claro, están los aerogeneradores, pero también está esta tecnología fotovoltaica y que ha ido, ¿no es cierto?, ha ido cambiando con los años, sí, y que incluso ya es competitiva en nuestra zona. Yo hace poco, bueno, antes de la pandemia, en un viaje que hice a Europa, bajé los Alpes y es una zona muy similar a nuestra acá y está llena de paneles fotovoltaicos, paneles modernos. Por lo tanto, se nos abre un mundo nuevo. Así es. Nuestra región tiene muchas posibilidades y creo que debiésemos avanzar hacia allá. Pero por supuesto que sí. De hecho, ponte tú mucho de lo habitual que era el trabajo en este caso en las lecherías, por ejemplo, específicamente hoy día se ha ido transformando producto de, por ejemplo, que las necesidades de agua caliente, por ejemplo, son suministradas por los mismos paneles solares. Exacto. Entonces, ya es algo que no es ajeno a la energía que se obtiene a través de la poca o mucha radiación solar, que efectivamente acá la única desventaja que hay, que las horas luz son mucho menos, y obviamente que los niveles la eficiencia en cuanto a la captación de ese tipo de energía es mucho menor que la zona norte, pero igual se puede. Claro, pues se ha ido innovando harto en eso y bastante. La captación que existe hoy en día es muy diferente a la que existía hace 10 años atrás. Además, el tema de las baterías también ha avanzado mucho. Es muy importante. Y bueno, y de la mano de lo mismo, también tenemos justamente una problemática que era lo que hablábamos delante del tema del agua, que se da mucho en nuestras comunas, ¿no es cierto?, de la provincia, ya sea las comunas costeras o lacustres. Y justamente yo recuerdo otro día hablábamos en una reunión que tuvimos, Andrés, del tema de desalar el agua. También es una posibilidad que vemos y que los valores han bajado mucho en el último tiempo y también se está colocando competitiva. De hecho, en la zona norte de Antofagasta, que es una ciudad, no sé, hoy en día tendrán 800.000 habitantes, el 95% del consumo del agua potable de Antofagasta es agua desalada en la costa de Tarapacá. Por supuesto que sí, para los procesos productivos efectivamente es una fuente muy interesante, digamos. Y también es para el tema de la potabilización, yo creo. El tema es justamente, y entramos al tema del agua nuevamente, y por qué es importante entrar en este tema, porque efectivamente hemos visto que nuestra disponibilidad de agua ha ido cambiando por varios motivos, y el principal es el cambio climático. Estamos sujetos a este tema, ya es una realidad. Y lo que antes teníamos quizás en forma abundante en periodos de estiaje en verano, hoy día es cada vez menor. Pero es por la distribución, o sea, la lluvia no ha cesado, pero antes teníamos la posibilidad de contar con ese recurso en forma mucho más prolongada. Hoy día no es tanto así, efectivamente el cambio climático se nos instala, también el tipo de explotaciones y la captura que hacían las cuencas, que estaban mucho más formadas antes, con mucha más vegetación, también nos permitía contar con una distribución bastante más homogénea. Hoy día eso no ocurre y efectivamente estamos viendo cómo en sectores rurales, sobre todo la costa, por ejemplo, hay que abastecer. Con camiones de aljibes, tú lo ves, es terrible en los veranos. Exactamente, los municipios tienen una tremenda trabajo que están haciendo ahí en repartir agua. Y el gasto, además, para el claro, que normalmente son municipios con pocos recursos. Más encima, digamos.
Y ahora, bueno, las soluciones se están viendo, o sea, en el fondo las soluciones y van a tener que seguirse desarrollando, que son los sistemas de agua potable locales o hoy día los O sea, APR. tenemos un mundo para crecer, Andrés. Así Yo es. hace un par de años, estaba un poco adelantado en todo caso al tiempo, con un amigo creamos una filial de una constructora que teníamos y tuvimos un emprendimiento de captación de agua lluvia. Hicimos dos de estas verdaderas piscinas subterráneas, ¿no es cierto? Una para captar eran 80.000 litros y la otra 120.000. Claro, estábamos un poco adelantados a la época, pero hoy en día, o sea, es algo importantísimo que la gente, las constructoras pensaran en eso. A lo mejor incluso no una solución individual, pero una solución más colectiva. Poder esa agua, ¿no es cierto?, que llega a nuestros techos, poderla captar y guardarla. Esto es algo que se ha usado desde la antigüedad. Está la gran cisterna ahí en Estambul, que eso se construyó hace mucho tiempo atrás. Así es. ¿Y por qué no se hace acá en Osorno? Tenemos eso. Lo otro que me llama la atención es el tema de nuestros grandes lagos. Tenemos a menos de una hora, ¿no es cierto?, 5 o 6 lagos cercanos. Y el único lago que tiene un pequeño embalse es el Puyehue. Cuando lo que precipita en nuestra provincia ha decrecido mucho en el último tiempo y eso va a seguir en picada. Por lo tanto, ¿por qué no pensamos también en seguir reforzando nuestros lagos con embalses para proteger esa agua, ¿no es cierto?, que baja y se cae y cae al mar y se pierde? Mira, efectivamente yo creo que hay muchas posibilidades de poder mejorar la gestión del agua, eso está clarísimo. Pero aquí hay un tema que efectivamente yo no debo dejar de tocar, que es el tema de la propiedad del agua. Hoy día la propiedad del agua está limitando muchas cosas, porque efectivamente ya gran parte de nuestras aguas tienen propiedad y se han entregado por mucho tiempo, y lo digo también con conocimiento de causa. Yo trabajé en la Dirección General de Agua por muchos años también, antes de trabajar en el SAC. Y efectivamente, desde hace muchos años, desde que se modificó, o desde que se creó el Código de Agua, la forma como se ha administrado la propiedad de las aguas ha sido exponencial, podríamos llamarlo así. Gran parte de nuestras aguas ya tienen propiedad, incluyendo la de los lagos, ¿eh? Porque efectivamente... Aunque ahora se limitó un poco en cuanto a tiempo el tema del agua, sí, eso porque antes era perpetuidad, o sea, tú pagabas una vez, ¿no es cierto?, la tipo patente creo que era, y podías tener per se ese derecho a agua para ti. Sí, el agua en general, lo único salvedad que se ha establecido hasta ahora ha sido que se pueden devolver los derechos de aprovechamiento si no se utilizan. ¿Ya? Y si no se utilizan, y si no se pagan las patentes, digamos, porque son por el no uso se paga una patente. Claro, el que no uso, se daba que antes cualquier persona podía ir incluso al campo tuyo y decir, pero en general, mira, esto me pertenece. Sí, si eso no ha cambiado, eso no se ha modificado. El tema de cómo se captan las aguas y en general el código lo establece así, o sea, el que la necesita tiene la posibilidad de usarla. ¿Ya? No te limita a que esté en la propiedad ajena, digamos. Las aguas superficiales me refiero, porque en el caso de las aguas subterráneas es un poco más distinto, porque hay que efectivamente demostrar que uno es propietario del suelo donde se va a alumbrar las aguas. Lo único que salvedad que te da el hecho de la posibilidad de agua subterránea, que por lo demás hoy día se están construyendo pozos en forma... Y por el producto de los mismos loteos también. Producto de los mismos loteos, por producto de que no se pueden utilizar las aguas superficiales principalmente, muchos proyectos. Claro. Hay muchos proyectos de inversión que requieren agua y que hoy día no pueden utilizar, por ejemplo, que estén al lado del río Rahue. Y porque son de otras personas, claro, porque ya tienen la propiedad de esa claro, agua. Y las aguas ya están, en general, esa cuenca o ese cauce ya está copado en esa. Hay otras opciones. El mercado del agua hoy día es también un mercado muy que se mueve mucho, digamos, porque efectivamente el agua hoy día se puede vender cuotas de los derechos que tienen, y entonces el que necesita el agua, si no lo puede adquirir en forma natural, en lo que se pedían en el fondo, en este caso al Estado, a través de las concesiones, a través de los derechos de aprovechamiento, los tiene que comprar la persona. Claro. Y compra derechos del río Rahue, compra derechos de no sé dónde los necesite. Claro, producto de lo mismo se da justamente esa paradoja que de repente un pequeño agricultor que tiene su terreno al lado de un curso fluvial no puede sacar el agua, o sea, es realmente increíble. Eso ocurre. Claro. Eso ocurre, y eso es algo que yo creo que hay que echarle mano desde el punto de vista de la ley. Mi querido amigo Hugo, estoy mirando de reojo la hora y sé que nuestro programa ya... Sí, es interesante el tema. ¿Cuál es su visión? Vamos a un minutito más. Ya. Su visión de nuestro invitado de hoy, don Andrés
Duval sobre el tema mismo que están conversando ustedes. Es tema principal también, creo yo, en la convención constituyente. Por supuesto, los temas ambientales y sobre todo el tema del agua es un tema que se planteó desde un principio, que iba a ser abordado y que va a ser trabajado en la Convención Constitucional. A su juicio, ¿cuál sería la resolución? O sea, el cambio que iría en la Constitución que sea de uso público. Público. Claro, el tema de calificar el agua como un uso público, digamos, que que tenga una condición distinta a la que tiene hoy día. Pero hoy día sí, igual es bien de uso público. Es un bien nacional de uso público, está calificado, pero no por la norma. O sea, la normativa finalmente no lo define así, porque cuando hay necesidades tan urgentes como, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, de abastecer de agua potable a una comunidad, y los derechos están tomados, prácticamente no se puede, el Estado no puede hacerse esos derechos para poder, en este caso, abastecer de una fuente de agua para una población. ¿Por qué? Porque los derechos tienen propiedad. Bueno, ahí hay todo el tema, el dilema del derecho a la propiedad también. O sea, un poco lo que pasó, ¿te acuerdas cuando se morían las cabritas, el ganado, ¿no es cierto?, la cuarta región y las paltas florecían? Claro, esas son las ambigüedades que efectivamente ocurren y que tiene que haber un mecanismo que nos permita, calificando que el agua es un bien nacional de público y es de primera necesidad, que sea primordial a otras cosas, a otros proyectos, por ejemplo. La verdad, las cosas que lo que dice usted, don Andrés, es delicado tratarlo. Y en la Comisión Constituyente es un tema principal, como es la salud o qué sé yo, o la educación. Pero a su juicio, ¿llegará a un buen término eso? Yo creo que de que se le va a echar mano, se le va a echar mano. Se va a trabajar el tema, se va a trabajar el tema. Yo me imagino que va a haber una comisión que va a estar a cargo de esto. Y el tema es que si todos están, primero, si está de acuerdo lo que se logre aquí y lo que se logre refundar, digamos, con respecto al tema del agua y otros temas también ambientales, van a ser finalmente aprobados por la convención primero y después, bueno, nosotros vamos a tener la posibilidad con plebiscito de salida, con un plebiscito de salida de poderlo ratificar. ¿Ya? Yo creo que debiera salir algo positivo. Mejor de lo que tenemos. Mejor de lo ideal. Claro, pero también tenemos que pensar que cuando tengamos el plebiscito de salida vamos a votar por un todo. Sí, yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en que el agua debiese ser un bien nacional de uso público, pero de verdad. De verdad, exactamente. Pero claro, en ese momento nos vamos a encontrar en que vamos a tener un todo, ¿no es cierto?, de nuestra futura Constitución. Exactamente. Y claro, por mucho que yo quiera que el agua sea para todos, y si a lo mejor no voy a estar de acuerdo en el grueso de lo que nos presenten nuestros constituyentes, a lo mejor voy a rechazar. Ese es el riesgo que corremos, ¿eh? Claro. Es el riesgo que se corre, pero también hay que pensar, yo soy positivo en esto. O sea, yo también soy muy positivo una mirada más optimista de esto. Y de hecho soy súper optimista, y cuando recién partimos estaba muy, muy optimista, pero en estas 2 o 3 semanas que ha pasado desde la instalación de la convención, tengo algunas dudas. Quiero obviamente seguir viendo lo que pasa y sigo siendo optimista, pero se ha entrado en algunas polémicas que las encuentro realmente innecesarias. O sea, encuentro que a veces a lo mejor el nivel de algunos constituyentes no es el idóneo. Pienso que lamentablemente todo este tema, ¿no es cierto?, de la votación para las constituyentes se produjo dentro de un estado en Chile, ¿no es cierto?, que no nos permitió, que a lo mejor nos polarizó en demasía. Y ese al final fue la criatura que nació y producto de lo mismo que estamos viendo, todas estas problemáticas que se han suscitado esta última semana. Pero sigo siendo optimista, espero que se encauce, ¿no es cierto?, esto y ojalá que suceda. Sí, bueno, en cuanto a eso hay muchas opiniones. Yo creo que también es parte de un proceso, porque efectivamente hay que partir, como decíamos, escuchaba ayer, que
había que construir una carretera, pero no estaban ni los planos, entonces hay que partir de eso. Sí. Había que construir un puente, decía, pero es que no hay río. Bueno, construimos el río. Es decir, una talla muy chilena que hay. Exactamente, porque había que partir de cero. Claro. Y efectivamente yo creo que en esta etapa, porque todavía no hemos visto nada, Sí. no hemos visto nada de lo que mucha gente aspira, digamos, en cuanto a lo que le debe dedicarse hoy día los constituyentes, pero están en esa etapa que también era necesaria, porque efectivamente tienen que funcionar, tienen que ponerse de acuerdo. Es muy difícil ponerse de acuerdo con este abanico. Y además seamos honestos, nuestra misma sociedad está un poco polarizada. Pero entonces, por supuesto claro. que sí, o sea, estamos saliendo, imagínate, de unos procesos eleccionarios donde efectivamente eso provoca mal o bien algunos tipos de polarización, entonces, y vamos a seguir durante todo este año, estamos partiendo ahora con la campaña presidencial, probablemente se están definiendo los candidatos, entonces vamos a tener un año muy presidencial y parlamentaria además. y todo eso, exactamente. Este va a ser un año de muchos encuentros y desencuentros. Muy Tengo esperanza, sí, en Chile todavía. Por supuesto. Vamos a despedir a nuestro invitado, don Andrés Duval Bunkel, ingeniero agrónomo. Gracias, don Andrés, por venir aquí al espacio de inversión inmobiliaria. Sí, muchas gracias Andrés por la deferencia de habernos acompañado hoy. Te queremos dejar convidado para en otra ocasión, ¿no es cierto?, hablar de estos temas que son tan importantes. Y bueno, y no quiero dejar de decir algo y mandar un saludo al cielo a mi tío Patricio Albornoz, que también ocupó el cargo que tuvo Andrés en el SAC, fue director del SAC en 2 periodos, bajo el gobierno del presidente Elwin y del presidente Lago. Así que saludos a mi tío que está tuve el cielo, placer de conocerlo. A mi amigo muy Andrés. bien, gracias a él. Yo estoy en el SAC porque efectivamente en ese periodo yo ingresé al servicio, y también una persona que estimo y todavía digamos, está decorando otros lugares, pero efectivamente es una persona que dejó mucho que... Sí, todavía han pasado años de su fallecimiento, además que no solo tengo recuerdos propios con él, sino también él fue una persona muy importante para mi padre y que lo acompañó en los últimos días de vida. Fue una persona muy importante para él, por lo tanto tengo los mejores recuerdos de mi tío Patricio. Así que muchas gracias, don Hugo. Juntémonos el próximo domingo. Juntamos el próximo domingo, encantado. Gracias por la invitación, encantado de haber estado con ustedes. Y bueno, estos temas dan para muchas cosas. Partimos hablando del tema inmobiliario y terminamos hablando de la Constitución. Eso es lo que le interesa a la gente que nos escucha. Exactamente, que sea variado. A las 11 de la mañana, 8 minutos. Nos pasamos un poquito, es una yapita. Pero bueno, estamos con el dueño casa, con el dueño del programa, así que no hay problema. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo domingo. Muchas que tengan gracias. Buen domingo. Gracias. Marcelo.